día a todos en sus casas, soy Katherine Romero y este es nuestro primer NutriTaller dirigido a padres y madres de familia. Vayamos a ver cuál es nuestro tema del día de hoy. Existen muchos factores que influyen para poder tener una alimentación saludable. Y la actual situación por la que estamos pasando de la pandemia por el COVID-19 podría ser una de ellas, y esto es debido a las medidas que se están tomando para poder prevenir la propagación de este virus, como por ejemplo el aislamiento social o el cierre temporal de algunos establecimientos. Sumado a ello, el desempleo de muchas personas que son el sustento de su hogar, o en el caso de otras que no cuentan con el ingreso suficiente para poder cubrir los alimentos básicos. Siendo esto así, no podemos hablar de tener una alimentación saludable sin antes conocer un poco sobre lo que nosotros llamamos seguridad alimentaria. ¿Y qué será seguridad alimentaria? Seguramente que cuando nosotros hemos escuchado hablar de seguridad alimentaria, podemos pensar que solamente el concepto se refiere a la importancia de consumir alimentos que no nos hagan daño a nuestra salud. Pero el concepto va mucho más allá. La seguridad alimentaria implica disponibilidad, es decir, tener alimentos y comidas disponibles en cualquier momento. Felizmente hasta ahora no hemos tenido problemas de desabasto de alimentos, no por un tema de producción, pero en algún momento lo hemos visto ya que se han cerrado diferentes establecimientos, ya que se encontró en mercados tanto minoristas como mayoristas, en algunos casos hasta el 70% de los comerciantes se encontraban infectados, y esto llevó a las autoridades sanitarias y municipales a cerrar temporalmente estos establecimientos. Otro de ellos es el acceso, es decir, que hay el modo de conseguirlas, por ejemplo, el dinero. Hemos visto cómo en la primera fase de contención del virus, mucha gente se vio impedida de poder trabajar, reduciendo así el ingreso en el hogar, impidiendo que compren algunos alimentos básicos. Además de que estos alimentos sean suficientes, inocuos y nutritivos, para que así nuestro cuerpo pueda obtener la energía necesaria y los nutrientes necesarios para poder llevar así una vida sana. La falta de acceso o disponibilidad de alimentos podría poner en riesgo una alimentación saludable. Y por último tenemos a que esta situación sea estable y continua, es decir, se refiere a la capacidad de poder mantener un acceso constante a los alimentos. En conclusión, podemos decir que la seguridad alimentaria es cuando todas las personas tienen un acceso físico, social y económico permanente a los alimentos sanos, nutritivos y en cantidades necesarias que van a satisfacer nuestros requerimientos nutricionales y nuestras preferencias alimentarias, para poder de esta manera mantenernos activos y saludables. Me pareció muy importante tocar ese tema con ustedes, ya que no quería venir simplemente y decirles denle tal o cual alimento a sus niños, sin antes haberme puesto en la situación por la que muchos de ustedes deben estar pasando. Es por eso que el día de hoy les traigo unas recomendaciones súper útiles que en la medida de lo posible van a contribuir a la seguridad alimentaria de su hogar. Veamos. Ahora veamos algunas recomendaciones para poder llevar a cabo una compra segura. Lo primero es que aquella persona que presente síntomas respiratorios o fiebre deberá permanecer en casa. Esta no podrá ir a hacer las compras del hogar. Lo segundo es poder fijarnos en nuestro presupuesto, para poder ver de esta manera hasta cuánto podemos invertir en la compra de este momento. Identificar con qué alimentos contamos en casa, para de esta manera poder reducir las compras que vayamos a hacer. Además de esto debemos de verificar la fecha de vencimiento. Debemos planificar los menús semanal o quincenalmente. De esta manera estaremos evitando ir al mercado tan seguido. Además nos ayudará a ahorrar tiempo al momento de comprar y al momento de cocinar. Esta práctica de planificar los menús se puede convertir en un momento muy divertido en la familia, ya que podríamos tomar en cuenta los gustos o preferencias alimentarias de todos los miembros del hogar. Este es el momento para poder ser solidarios en casa. Luego, a partir de la planificación de los menús, debemos elaborar una lista de los alimentos que vamos a utilizar. De esta manera estaremos comprando únicamente las cantidades necesarias, evitando así el desperdicio de alimentos. Lo que luego tocaría es localizar el mercado más cercano a casa, o por el contrario, si tenemos alguna bodega bien surtida en el barrio, pues mejor hacer las compras allí. De esta manera ya no nos estamos exponiendo tanto y además estamos contribuyendo con los pequeños negocios.
Y por último, antes de salir de casa es importante tener en cuenta los protocolos. Si es una dama quien va a realizar las compras, es preferible que lleve el cabello recogido. No llevar accesorios como aretes, collares, pulseras, anillos u otros. Colocarse la mascarilla antes de salir. Y por ser un lugar donde hay aglomeraciones, deberá llevar su protector facial. Una vez en el mercado, las compras deberán empezar por los productos que no necesitan refrigeración, como los alimentos envasados, también como las menestras. Luego de esto podemos seguir con las frutas, las verduras y por último por aquellos alimentos que necesitan refrigeración, como las carnes, los pescados, para poder evitar así romper la cadena de frío. Al elegir, debemos evitar los alimentos ultraprocesados. En el caso de algunos alimentos envasados, estos deberán estar en perfecto estado. Debemos de rechazar aquellos que tengan abolladuras, que estén abombados, que estén dañados o que estén abiertos. Además de esto, debemos de fijarnos en la fecha de vencimiento. En el caso de algunos alimentos congelados, debemos evitar aquellos alimentos que presenten escarcha, ya que esto indica la ruptura de la cadena de frío. Para la compra de los productos pesqueros hay algunos indicadores que nos pueden ayudar al momento de decidir la compra. Por ejemplo, en la carne del pescado debe de ser firme y brillante. Las agallas deberán ser de un color rojo brillante, nada de sustancias cerosas. Los ojos deberán ser claros, translúcidos y brillantes, nunca deberán de estar hundidos. Además de esto, los pescados y mariscos presentan un olor muy característico. Si se presenta algún olor a amoníaco, esto deberá ser descartado. Para el caso de las frutas y las verduras, deberemos de seleccionar aquellas que no estén dañadas ni golpeadas. Además de esto, es muy importante fijarnos el tiempo de maduración, no mezclar los alimentos que puedan contaminar a otro, como por ejemplo las carnes o los pescados con frutas y verduras. Durante el transporte, si en la bolsa hay productos que necesitan refrigeración o congelación, el transporte a casa deberá ser lo antes posible. Al llegar a casa, recuerda los protocolos de seguridad. Deberás dejar los zapatos en la entrada, además de los celulares, llaves o algún otro objeto en una caja en la entrada para su posterior desinfección. Deberás ducharte inmediatamente y si no puedes, lávate las zonas expuestas. Deberás desinfectar todo lo traído del exterior. Bien, ahora mencionaremos algunas recomendaciones sobre el manejo higiénico y almacenamiento de los alimentos. La higiene de los alimentos es muy importante para poder tener una alimentación saludable. Solo los alimentos seguros podrán ser saludables. Cuando se preparen los alimentos es muy importante seguir unas buenas prácticas de higiene, para poder evitar de esta manera alguna contaminación o algunas enfermedades transmitidas por alimentos. Todos los productos empaquetados se deberán de limpiar y desinfectar antes de su almacenamiento. Los alimentos que necesitan frío para su conservación deberán ser guardados con rapidez. Esto no es solo importante para poder mantener su calidad, sino también por seguridad. Los alimentos suelen deteriorarse por las bacterias que son muy activas a temperatura de ambiente. El frío no las destruye, pero las inactiva, es decir, detiene su desarrollo. La temperatura ideal de refrigeración oscila entre 0 a 4 grados centígrados. Debemos dejar abierta la puerta el menor tiempo posible. Además de esto, es muy importante no sobrecargar el refrigerador. Es muy importante separar los alimentos para poder asegurar de esta manera que el aire circule. Podemos utilizar algunos criterios para poder almacenar los alimentos en el refrigerador. Como por ejemplo, en el primer estante podríamos colocar aquellos alimentos cocinados debidamente en su recipiente con tapa. En el segundo estante podríamos colocar los huevos, los productos lácteos. En el siguiente podríamos colocar todos los productos cárnicos y por último podríamos poner las verduras y frutas que necesitan refrigeración. En la puerta podríamos poner algunas bebidas o leches, aquellas que son de consumo frecuentes. Es aconsejable realizar una limpieza frecuente del refrigerador. Además de esto, debemos de cumplir con algo que llamamos las PEPs, que es lo primero en entrar, lo primero en salir. Es decir, debemos de consumir aquellos alimentos o aquellos productos que su fecha de caducidad es la más próxima. Al momento de la preparación de alimentos es muy importante tener separados aquellos alimentos que son crudos de aquellos alimentos que están listos para consumir, así también como los utensilios. No es recomendable utilizar un mismo utensilio
para poder manipular los alimentos crudos y los alimentos cocidos. Y de esta manera estaremos evitando la contaminación cruzada. La contaminación cruzada viene a ser la transferencia de gérmenes de alimentos crudos a alimentos cocidos, y esto puede traer consecuencias muy graves para nuestra salud. Al momento de la preparación de alimentos, es muy importante cocinarlos completamente. Estos deberán de llegar a una temperatura de 70 grados centígrados. De esta manera estaremos asegurando la destrucción de los microorganismos. Almacenar los alimentos a temperaturas seguras. Aquellos alimentos que necesitan refrigeración no deberán de pasar más de 2 horas a temperatura de ambiente, y estos deberán ser refrigerados a menos de 5 grados centígrados. Por otra parte, aquellos alimentos que necesitan mantenerse caliente deberán estar en una temperatura mínima de 60 grados centígrados. Por otro lado, debemos de considerar que una vez que un alimento haya sido descongelado, no se podrá volver a congelar. Tal es así que se recomienda, sobre todo en alimentos cárnicos, guardarlos troceados, es decir, en presas según el número de integrantes de la familia, y deberán ser guardados en diferentes recipientes y según los días en que se van a consumir. Tal es así que cuando vayamos a consumirlos, a prepararlos, solamente se descongele lo necesario. Recuerda que cuando vayas a realizar tus compras debes mantener tu distancia. Deberás exponerte el menor tiempo posible. Evita las compras en exceso. Realiza una lista solo de los alimentos que necesites. Sobre todo recuerda que una alimentación sana no es cara. Prefiere los alimentos naturales y evita los alimentos ultraprocesados. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo que lo pongan en práctica y que les sea de mucha ayuda. Ahora los dejaré con las preguntas que hemos preparado para ustedes el día de hoy. En esta ocasión también les saquearemos monedas a quienes nos envíen sus respuestas al número que aparece aquí abajo en pantalla. Estas monedas serán sumadas a las que sus niños tienen acumuladas. Seguidamente, unas recomendaciones para poder prevenir el COVID-19. Nos vemos hasta la próxima. Hoy Jimena y Esteban dedicarán un día en la cocina. ¿Qué consejos de higiene alimentaria debemos seguir durante el brote de enfermedad por COVID-19? Consejo número 1. Lávate las manos durante 20 segundos como mínimo antes de preparar cualquier alimento. Consejo número 2. Separa los alimentos crudos de los cocinados y consérvalos en diferentes recipientes. Recuerda que los alimentos crudos como la carne, el pollo y el pescado pueden contener microorganismos peligrosos que pueden transferirse a otros alimentos. Por eso, debes utilizar distintas tablas y cuchillos para manipular cada uno de ellos. Consejo número 3. Hierve tus alimentos para asegurarnos que alcanzaron los 70 grados centígrados y así eliminar los microorganismos peligrosos. Consejo número 4. Si es posible, mantén tus alimentos refrigerados. Además, siempre observa la fecha de caducidad. Consejo número 5. Recicla o desecha los residuos de manera higiénica. Evita acumular basura cerca a tu hogar. Consejo número 6. Desinfecta las superficies de la cocina y el caño para prevenir enfermedades. Utiliza siempre platos y utensilios limpios. Consejo número 7. Cuando compres nuevamente tus frutas y verduras, debes desinfectarlas de la siguiente manera. Usa 3 gotas de cloro por cada litro de agua cuando remojes tus frutas y verduras. Déjalas reposar 30 minutos y luego enjuágalas. Sigue estos consejos de higiene alimentaria para cuidar tu salud y la de tu familia. Aprendiendo unidos, venceremos al virus.